¿Qué tal, familia? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es John Alvarán. Para los que no me conocen, y el día de hoy estoy aquí para compartirles mi visión y mi proyección o mi hoja de ruta para lo que es la siguiente semana. Recuerden que esos análisis son macro, se hacen estructuralmente macro, buscando dirección. Y en base a ese plan y a esa hoja de ruta, buscar los trades que se ajusten a esa hoja de ruta. Sean al alza, sean en compra en los diferentes activos. Vamos a hacer un recorrido por lo que son los índices americanos, el US 30, el Nasdaq, el S&P 500, por el oro, por las libras, por la plata. Me preguntaron mucho por la plata en la última transmisión. Que son activos que hacen parte de mi portafolio. Y lo vamos a hacer un análisis tanto desde lo fundamental, lo técnico como lo cuantitativo. Antes de arrancar, debo decirles, vamos a empezar con unos datos, voy a rebobinar datos que les compartí la semana pasada y a rebobinar un poco también, decirles algo de lo que les he venido diciendo hace prácticamente desde que arrancó julio. Arrancó agosto y puedo decir, se los dije. Llevo hablándolo mucho rato, mucho tiempo, sobre los escenarios que se podían presentar y qué variables debíamos tener en cuenta. ¿Cuáles iban a ser esas señales activadoras que vamos a tener presente para ver la nueva dirección que se puede presentar para agosto, teniendo en cuenta la estacionalidad del mes y el ciclo del mes en los que nos encontramos? Entonces, vamos a hacer un pequeño rebobinación de esos datos. Y también vamos a hacer una proyección ya realmente para lo que es agosto, porque lo que hicimos durante el mes de julio fue especular en base a los datos y a la estadística de qué era lo que se podía venir. Y yo preveía esto, inclusive yo en uno de los lives, por acá tengo marcada la fecha, les dije, esto puede llegar hasta el domingo 10 de agosto, podíamos empezar a ver esas señales hasta el domingo 10 de agosto, y resulta que arrancaron mucho más antes, arrancaron el 1 de agosto. Arrancaron las señales, inclusive el 30 empezaron a darse señales de alerta para los que estaban especulando con la subida de los índices. Algo más, muchachos, antes de empezar, recuerden también, chicos, que Neoma va a estar haciendo unos eventos aquí en Colombia. Si nos quieren acompañar, esta empresa de fondeo que es una de las que considero que es una de las más crack, que está haciendo cosas muy buenas por la comunidad, que da confianza, va a estar haciendo unos eventos importantes aquí en Colombia. Se los voy a compartir. Aquí tenemos Medellín, 13 de septiembre. Cartagena, 6 de septiembre. Bogotá, 30 de agosto. Si usted está en cualquiera de esas ciudades y quiere acompañar al evento de Neoma, vayan y suscríbanse. Les voy a dar el link aquí en el video, la finalización de este video. Les voy a dar el link para que vayan y hagan el registro. Separen su entrada porque son solamente 250 cupos que hay por cada evento. Van a regalar cuentas de fondeo, van a dar muchas sorpresas y muy probablemente yo los voy a estar acompañando en la ciudad de Medellín. Así que si quieren estar en Medellín, acompañarme a mí en Medellín el 13 de septiembre, suscríbanse, muchachos, que ahí está un evento que va a estar muy crack, de una empresa de fondeo que está haciendo las cosas bien. Una de las cosas que más me gusta de Neom es que se toma el tema de los reclamos de sus usuarios muy en serio. Hace muy poco un usuario me dijo, mira, no me pagaron mi retiro porque un tema con las IP, no me dieron opción, no sé qué, bla, no me quieren pagar mi retiro. Yo hice el reclamo, les dije, vengan, tengo usuarios, tengo un seguidor que compró una cuenta con mi código Profination, con el que les dan un descuento a ustedes, y pues no le han pagado. Yo quiero saber por qué no le han pagado ese retiro a mi seguidor. ¿Por qué no le han pagado el retiro a mi usuario? Sabiendo de que si él está haciendo las cosas bien y no ha infringido ninguna norma, según lo que ya me ha expresado, pues no tienen por qué negarle un pago, o van a ser como las otras demás. Ellos al inicio me dijeron, si violó alguna norma, nada que hacer. Y yo les dije, no, yo quiero saber qué hizo el cliente para ayudarle en criterio y saber, y le responder con claridad. Ellos se tomaron muy en serio el tema, revisaron el caso y se dieron cuenta que la forma en la que ellos, pues normalmente la mayoría de las empresas de fondo lo hacen, cuando ven direcciones IP es un algoritmo que detecta eso y te bloquea la cuenta automáticamente y te niega el pago, lanza una alerta.
pues el algoritmo había detectado que esa persona se ha conectado desde 2 dispositivos distintos o tenía 2 IP distintas, algo así con el tema de las IP. Por ese motivo le han negado el pago. Lo revisaron, lo hicieron de manera manual, vieron cuenta que él realmente no ha infringido ninguna norma y le restituyeron la cuenta y le aprobaron el pago y le hicieron el pago. Creo que eso no lo hace ninguna empresa de fondeo, por eso es una de las empresas de fondeo que yo recomiendo y me siento cómodo porque sé que están haciendo las cosas bien y se vienen cosas muy pros para los siguientes meses. Así que recuerden, muchachos, si quieren código de descuento, aquí también está el link. Profination les van a dar un descuento brutal en su cuenta de fondeo. Y también otra cosa, chicos, ya inicia mes de agosto, me queda un solo cupo para Masterclass este mes, donde yo te voy a enseñar todo mi contenido, mi estrategia, mi plan, todo completo. Mis 1 a 1, tengo un solo cupo para este mes y me quedan 2 cupos para el mes de septiembre. Ya también tengo un cupo reservado para el mes de septiembre. Así que si quieres aprender toda mi estrategia, pues te puedes comunicar conmigo, con mi equipo, para reservar los cupos. Última cosa, último dato. Ya el libro está muy pronto. Ya el lunes sale la preventa, donde tú te tienes que registrar para acceder al descuento que vamos a dar por lanzamiento para el libro, donde yo detallo muchos temas de mi estrategia. Van a ver análisis, van a entender conceptos, van a ver cómo yo trabajo el análisis técnico, el análisis fundamental, el análisis técnico, mis apuntes, van a poder tener en su mano toda una guía, un libro que le va a permitir conocer su análisis técnico, el análisis técnico a profundidad y lo que funciona, con muchos ejemplos visuales explicados al detalle. Mucha de mi estrategia está en ese libro. Así que ya va a salir muy pronto. Recuerden que tienen que hacer un registro porque las copias digitales van a ser limitadas. No se van a vender muchas copias, van a ser copias limitadas hasta que salga la copia física, que es así. Va a ser ilimitada, pero se va a demorar un poco más en salir la copia física, muchachos. Por ahí unos 15 días más, 20 días más, un mes más, no lo sé, no lo tengo presente en ese momento porque no hemos terminado de ultimar los detalles. Es lo que estoy demorándome ahorita, terminando de ultimar los detalles de la información, los capítulos que estoy agregando, porque cada vez que agrego un capítulo me sale otro y digo, esto me falta, tengo que ponerlo, esto me falta. Entonces va a quedar una guía muy completa, así que estén muy atentos porque el lanzamiento del libro se viene muy pronto. Es una guía que te va a ayudar a entender mi estrategia, te va a ayudar a entender estos pre-market, te va a ayudar a entender el trading de una manera distinta y te va a ayudar a entender de lo análisis técnico, lo que realmente funciona y lo que es basura allá afuera en el mercado. Por un costo muy básico, te estoy resumiendo más de $20,000 de conocimiento, de mi conocimiento, en este libro. Así que estén muy atentos, muchachos. Vamos a empezar. Entonces, vamos a retomar, muchachos. Tuve un pequeño corte. Vamos a retomar empezando con los datos que les compartí. Por aquí tengo la presentación ya lista, se las tengo. Datos que les compartí la semana pasada. Vamos a empezar a hablar primero por este informe. ¿Recuerdan el informe que nos compartió Bank of America? Que teníamos que tener presente. Esto fue compartido el pre-market de la semana pasada. También se los hablé en el live de TikTok hace poco, ahora que estoy empezando a transmitir un poco más por TikTok. También les compartí estos datos y este informe que tenemos aquí que les estoy presentando. Este informe nos daba 2 señales o 2 alertas. La primera alerta era que el rally que habíamos visto durante la semana antepasada, ¿sí?, había sido un rally creado por un cierre de cortos masivos, prácticamente obligado, y también sostenido por 2 manos. Una mano de ellos eran los retails y la otra mano eran los corporativos. Cuando hablamos de retails y cuando hablamos de corporativos nos estamos refiriendo a ese 33% del mercado que lo manejan los minoristas. Y cuando hablamos de los corporativos estamos hablando de los insiders, esos accionistas que venden y recompran sus acciones, que también hacen que el precio de los activos se muevan. En este caso pueden ir directamente a una acción como la de Apple, como la de Amazon. Ese flujo constante hace que el índice o los índices se muevan en base a esa sintonía. Entonces, ¿cómo esas 2 manos estaban sosteniendo el mercado? Insider y corporativos. Y
por aquí tenemos este otro gráfico que también se les había dicho, pilas, porque los insiders en el ratio compra-venta ya están encontrando en un techo donde ellos no van a comprar más. Por lo tanto, esa presión de las dos manos, tanto los insiders como los corporativos, va a perder fuerza, van a perder capacidad de seguir moviendo el mercado al alza. En pocas palabras, íbamos a arrancar con una semana o de lateralidad o de movimientos bajistas. Es una interpretación muy básica. Estamos hablando de los índices y eso también le repercute para los que operan el oro, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando hay incertidumbre y ese flujo de dinero comienza a cambiar, pues se van a los activos refugios y en este caso sería el oro. Entonces, de esas dos manos, uno soltó la mano, que fueron los insiders, no iban a comprar más. Por ahí se perdió presión compradora en los índices. Y los retails aún siguen comprando, pero no a la misma velocidad. Entonces por ahí ya el rally empezaba a tener un flujo menos alto, por lo que el mercado iba a empezar a buscar caídas. A esto sumémosles datos fundamentales, tuvimos datos de la NFP, tuvimos otros datos en cuanto al tema de la guerra comercial, amaneció otro bloque desencadenado hablando de que otra vez aranceles para todo mundo. Esto eran factores que se sabía que podían empezar a influir y que se sabía que Donald Trump iba a aprovechar los máximos históricos para nuevamente volver a atacar, sabiendo de que el plazo para las negociaciones y todo terminaba el 1 de agosto. O sea que era algo que ya teníamos previsto. Prácticamente lo que estoy tratando de decirles hoy es que el análisis de la semana pasada fue un análisis correcto y que si seguimos las señales del mercado, tanto a nivel técnico, macro como fundamental, daba todo para que la semana fuera una semana baja. Eso siguiendo los datos fundamentales. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Por acá también les ha compartido este otro dato, donde veíamos que esa semana, la semana que acaba de terminar, teníamos el 37% de resultados de los corporativos. Esta semana iba a ser una semana muy cargada de volatilidad y lo vieron cómo reportó Microsoft, vieron cómo reportaron Alphabet, bueno, etcétera, y eso tuvo cierta volatilidad en el gráfico. Ahora vamos a centrarnos en un punto importante y creo que es lo más relevante de la semana pasada. Ya sabíamos que la semana entraba en una fase un poco de pocos máximos históricos, que entrábamos en una fase donde el mercado iba a entrar ya en una ralentización del rally y que también sabíamos que la semana antepasada, antes de compartir estos datos, el rally había sido impulsado de manera artificial por un cierre de cortos obligado y por lo que acabo de mencionar anteriormente. Y esta semana nos íbamos a centrar justamente en esto. Recuerdan que se los había comentado, se los había mostrado este informe que tenemos aquí, que mencionaba el consenso de las manos fuertes, referente al dato de empleo o a la NFP. El consenso a nivel macro, hay muchos que diferían, inclusive Bank of America decía que estaba en 104,000, por allá Goldman la estimación estaba en 117,000, 115,000, por allá también JP Morgan dijo no, la estimación está en 100,000. ¿Recuerdan una clave? Yo les había dicho este gráfico y les había mencionado este gráfico. Por acá se los voy a mostrar a los que están por aquí, que iba a ser importante qué tan fuerte iba a salir en diferencia a esto. Qué tan al alza iba a salir o qué tan a la baja iba a salir de acorde a los 117,000. Y de acuerdo a esa variación, asimismo iba a ser el impacto del informe tanto en el oro como en los índices. Esto era fundamental y ustedes lo sabían, porque lo vimos desde la semana pasada. Inclusive se los compartí por aquí en mi canal de los alumnos, la comunidad que hace trading en vivo conmigo. Se los compartí a ustedes por acá. El consenso de JP Morgan, inclusive antes de salir el dato, se los compartí por allá como a las 6 de la mañana el viernes. Y el viernes decía JP Morgan, miren, aquí tenemos un consenso y estos son los escenarios. Y aquí está el escenario, dice el 25% de probabilidad que salgan los datos entre 80,000 y 100,000. Un dato entre este rango, el SP500 puede caer 50 puntos básicos o 50 puntos, que sería un menos 1% después de la noticia. Y se dio le pegaron. JP Morgan le pegó
el índice cayó un 1.5, trató de repuntar un poco ya al final de la sesión, pero cayó acorde a esto. Y aquí vamos a hablar un poquito del dato de empleo porque fue una total barbaridad. Lo hemos hablado muchas veces. El dato de empleo es un dato que es manipulado, o más que manipulado, tiene una forma de cálculo que no es tan apegada a la realidad. Ese dato de empleo está fallando. Y lo vimos ahora cómo están manipulando mucho este dato de empleo. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Entonces, hablemos del dato de la NFP. Aquí hay que prestar atención a estos datos, muchachos. Dato número 1. Las nóminas no agrícolas salieron en 73.000, cuando el consenso, una parte, hablaba de 106.000. Esto, anótelo, apúntelo, por si usted le da miedo operar una NFP, pues siga los datos y tenga más efectividad a la hora de analizar la NFP, operar la NFP o esperar el dato después de la NFP para operar y saber en qué dirección deben apuntar. En este momento, lo más importante para la economía es que el empleo se mantenga fuerte. Significa que si tienen un dato débil, pues va a ser negativo para la economía, o sea, índices van a tener que caer y el oro va a tener que subir porque el riesgo y la incertidumbre hacen que los activos refugios suban. Entonces aquí el punto clave de entender ese tipo de noticias. Cuando tienen una noticia que difiere mucho entre el dato del consenso y el dato que arroja el mes, de ahí depende su reacción. Si el consenso era, por ejemplo, aquí, que este dato es de Investing, el consenso era 106.000, pero nosotros sabemos que a nivel institucional el consenso estaba mucho más alto, 117.000. Si el consenso es 117.000 y el dato de empleo sale 115.000, sale 108.000, sale, no sé, 110.000, ¿sí? Pues va a ser negativo, pero el impacto no va a ser tan negativo. O sea que el mercado, o por lo menos el oro, no va a subir tanto y los índices tampoco van a caer tanto. Si el dato sale acorde o sale más alto de lo esperado, entonces eso va a ser bueno para la economía. Por lo tanto, los índices van a subir. Pocas palabras, entre más cerca esté el dato del consenso, menos va a ser la volatilidad y el impacto. Y entre más alto o más alejado esté el dato que sale del consenso, más fuerte va a ser el impacto y más fuerte va a ser la volatilidad. En este caso, un dato negativo salió más bajo del consenso, pues es muy negativo, por ende el mercado iba a caer mucho. Un 1%, un menos, un 2.5 en el SP500 y más de un 1.5 en el oro. Vieron una subida impresionante del oro, muy linda después del dato de la noticia, y lo operamos acá. Entonces, hay que prestar atención a esto. Y el dato de por sí, el dato de la NFP, pues no está tan mal. Porque ya la economía lo sabía, inclusive el ADP lo decía, que el dato de empleo iba a salir bajo. Hay mucha gente que discrepa del ADP, que el ADP no tiene todas las variables completas, etcétera, pero el ADP va más apegado a la realidad, es menos apolítico que la NFP. La NFP es más política, se puede decir. Vienen manipulando el dato y somos testigos de eso. Y decir que no manipulan el dato es querer tapar el sol con un dedo, porque si van y miran las revisiones mes a mes, hoy por ejemplo sale el dato. Es más, les voy a poner el ejemplo ahora con el gráfico. Hoy sale 117.000 y mañana dicen, ay, no, mentiras, es que no eran 117.000, eran 80.000 nomás. Y luego un mes después, 2 meses después, vuelven y hacen la segunda revisión. Ah, no, mentira, no eran 80.000, eran simplemente 50.000. Entonces el mercado está reaccionando en base a datos que no están apegados a la realidad. Y aquí es donde viene la presión para la Reserva Federal. Si la Reserva Federal tuviera estos datos que están saliendo negativos, datos de empleo y que están siendo revisados a la baja, hace rato tenían que haber movido las tasas. Ese es uno de los puntos que defiende Donald Trump y que de cierta manera se le da la razón. Pero aquí es donde viene la clave de todo. 1, las nóminas no agrícolas salieron en 73.000, más bajas del consenso. Fue el peor dato de empleo. Pero aquí es donde se viene realmente a ver que el dato de empleo o la NFP es una risa completa para los que manipulan. Y yo quiero sacar una conclusión de esto antes de pasar al dato. Cuando la gente habla de análisis institucional,
va y dice, o habla de manipulación, perdón. Cuando la gente habla de manipulación de mercado, van y te muestran un gráfico de 1 minuto y te dicen, no, es que el mercado sacó esta mechita y ya con 10 piques bajo por debajo ya me manipularon el low y bla, bla, bla. Y te hablan de manipulación de esa manera. No saben de qué están hablando realmente, porque la manipulación del mercado no se ve así. Esos flujos naturales del mercado son ondulaciones naturales del precio. Es una ondulación natural entre compras y ventas, entre call y pulls que están entrando en el mercado. Entonces el mercado lo que está haciendo es simplemente reequilibrar órdenes, pero no están manipulando. Ahí no se ve realmente la manipulación. La manipulación se ve a nivel institucional, con flujos muy grandes, que generan movimientos muy grandes, y con estos datos. Eso es manipulación de mercado, no un gráfico, una vela y 1 minuto. Yo siempre he discrepado con esa teoría, pero bueno, cada quien cree lo que quiere. El punto es que, ¿cómo nos damos cuenta que nos está manipulando? No solamente Trump, por aquí tengo este gráfico, miren. Vamos a ver la risa de estos, esto es lo más impresionante. Si vamos a mirar las revisiones, aquí está muy claro, vamos a ver si los puedo mostrar por acá. Si vamos a mirar las revisiones, miren por ejemplo aquí. El problema, el mes de mayo fue revisado a la baja en menos de 125,000 empleos. Menos, ojo. Y el dato de junio fue revisado a la baja en menos de 133,000 empleos. ¿Qué significa? Que esos datos que se inventaron por allá no eran la realidad. Miren aquí. Vuelvo y repito. Tenemos una revisión a la baja en 126,000 empleos, 125,000 en el mes de mayo y menos de 133,000 en el mes de junio. ¿Qué significa? Que el dato que salió 144,000 y 147,000 no fue realmente eso. Fueron más de 119,000, fueron 119,000 empleos creados en mayo y fueron 14,000 creados en junio. Y aquí es donde viene el punto de la manipulación de mercado. Si ustedes van y miran las reacciones en el gráfico de los índices y el oro, se van a dar cuenta que los datos, después de estos datos, el mercado reaccionó fuertemente al alza. Índices y el oro cayendo. Pero suben los índices, baja el oro ¿en base a qué? A datos falsos. Porque si hubiera salido este dato realmente, los índices no hubieran subido. Y ese rally que hemos tenido durante todos estos 2 meses, 3 meses, ahora basados también apoyados por los datos de empleo, etcétera, etcétera, ese rally no hubiera existido. Y no hubiera existido por esto que les voy a mostrar aquí. Volvemos a la gráfica número 1. ¿Quiénes estaban comprando? Los corporativos y los retails. Miren que aquí los institucionales no están comprando. Esta gente estaba vendiendo y está vendiendo. Entonces, el mercado está subiendo por supuestamente datos apoyados por los 2 puntos que les dije, pero realmente no está teniendo un sustento real. Eso es un castillo de naipes que en cualquier momento por su propio peso se puede caer. Inclusive Harnett del Banco de América también lo dijo y lo viene diciendo hace mucho rato. Entonces, muchachos, el dato de empleo fue una total locura. Ha sido uno de los datos, una de las demostraciones más claras de cómo manipulan estos datos y cómo se manipula el mercado realmente. Porque esos rallies y el mercado ha subido muy fuerte porque la Reserva Federal no tiene necesidad de bajar las tasas, porque el empleo está muy fuerte, porque se están creando muchos empleos, el empleo está sólido y ahora nos damos cuenta que realmente no es así. Pues nosotros, ¿no? Esa información la tienen que tener desde arriba. Lo tienen que tener los corporativos que no están comprando el rally. Esa gente lo tiene. Entonces, prácticamente estamos diciendo que los retails y los corporativos están siendo la liquidez de ellos. Y por eso lo dije muy claro en el pre-market pasado. Cuando el mercado empiece a caer, cuando el mercado empiece a mostrar síntomas de debilidad, se va a caer muy fuerte y por su propio peso. Y lo pudimos ver el viernes.
con esas caídas tan fuertes entre jueves y viernes. Ya vamos a mirar cuánto cayó el mercado. Y por acá tenemos otro dato importante. Miren la tasa de paro, la tasa de desempleo en Estados Unidos, que se situó en el 4.2. ¿Qué significa? Aquí tienen una estimación que da que la tasa de desempleo real debería ser 4.9 y no 4.2. Esto inclusive también es algo absurdo y que al mercado no le conviene. Que esto es malo para el mercado. Y nos están diciendo en este modelo, ¿sí?, que la tasa de desempleo debería estar en el 4.9, no en el 4.2. ¿Y en qué se basa? Dice, el 4.2 oficial puede estar subestimando la realidad del mercado laboral, porque muchas personas han dejado de buscar empleo y no cuentan como desempleadas. Si estas personas siguieran buscando trabajo participando activamente, la tasa sería más alta, 4.9. La LFPR actúa más como un factor que maquilla las cifras. Al bajar la participación, también baja la tasa de desempleo, aunque no necesariamente haya más empleo. ¿Qué quiere decir esta gráfica, muchachos, que les estoy compartiendo aquí? ¿O en qué se basa? Es como, por ejemplo, decir, en el mes pasado hubieron 100 personas buscando empleo. Y resulta que esas 100 personas que estaban buscando empleo, solamente 10 consiguieron empleo. El otro 90 no han conseguido empleo, pero resulta que 50 personas se mamaron, se cansaron y no siguieron buscando más trabajo. Salen de la encuesta. Entonces, ¿cómo queda el dato? 10 más 50, 60. Entonces la tasa queda en 40. 40 personas están buscando empleo. Entonces la tasa de desempleo baja. Por eso, esto es lo que nos está indicando esto. No es que se hayan creado más empleo, es que más personas dejaron de buscar empleo sin tenerlo. Y ahí es donde se sitúa el punto, porque entonces deberíamos estar en el 4.9. La caída hubiera sido más grande si sale el dato real. Y hay que prestar atención a los indicadores como estos, porque nos están dando un termómetro de realmente cómo está la economía y nos puede ir dando luces de hacia dónde apuntar. Recuerden que nosotros, o yo por ejemplo, siempre voy con los datos en el corto mediano plazo y muy lejanamente en el largo plazo para darme una idea de qué debo hacer en mi hoja de ruta y qué trades debo ejecutar en base a esa hoja de ruta. Y hay que seguir las señales del mercado. Y por acá tenemos este gráfico de la estacionalidad. Recuerden lo que les habíamos comentado. Entre julio, finalizando julio, miren que aquí arranca, esto fue el año 2024. Miren cómo en el 2024 el ciclo, casi finalizando julio, tan caídas. Y estamos acá. Prácticamente se está replicando el mismo movimiento. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver por allá. El año pasado, vamos a colocar gráfico del SP500. Estamos 1 de agosto del 2025. Vamos a buscar 1 de agosto del 2024, gráficos de un día. Vamos a colocar 1 de agosto del 2024. Por acá. Julio, agosto. Miren por aquí. Se está repitiendo mucho este ciclo. Vamos a colocar esto. Acá. Gráficos de 4 horas. Para no irnos tan lejos. Listo, aquí. Miren, por ejemplo, este ciclo en el SP500, 4 horas, cómo el mercado entre las primeras fechas, 1 de agosto, y el jueves 1 de agosto tuvo esta caída tan fuerte. Apoyado por cerca del carry trade. ¿Recuerdan el carry trade por allá? Lo que desencadena el carry trade. Se vino una caída bastante fuerte, una caída que representó en agosto un menos 8.53%. Se está repitiendo prácticamente el mismo escenario. Se está repitiendo prácticamente y muchos le están prestando atención a esto. Porque estamos viendo un comportamiento muy similar al ciclo anterior. ¿Qué significa? En ese momento no hay un catalizador que veamos en el corto plazo de que el lunes puede ser un día muy negativo. Ese lunes siguiente, después de la NFP, el mercado abrió bastante fuerte a la baja, ¿sí? ¿Qué puede desencadenar esto esta semana?
puede ser temas de aranceles. Veremos con qué noticia nos acude Donald Trump durante el fin de semana, pero estamos viendo un comportamiento algo similar. Y hay que prestar atención también a los siguientes datos, muchachos. Recuerden esto que les compartí yo en el canal de Telegram. Ahí tienen la información. Yo siempre digo, tengan la información y úsenla. No sirve de nada tú tener la información y no usarla. Miren, eso se los compartí yo el 20 de julio en el canal de Telegram sobre los niveles de los CTA. Y recuerden que los CTA son uno de los participantes del mercado que más mueven mercado, porque manejan volúmenes muy altos. Cuando hablamos de trading institucional, tienen que saber quiénes son esta gente, qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Si usted no sabe quiénes son los CTAs, usted no tiene ni idea qué es trading institucional. Ellos son uno de los jugadores importantes del mercado. Y aquí tenía ese informe del 20 de julio, donde nos mostraba niveles claves de los CTA. Y nos decían, en este momento disparadores alcistas están bastante lejos. Disparadores están los 6.435, algo así, para ver compras en los CTA sistémicas. Pero ojo al siguiente dato. Disparador de venta para el SP500, 6.275, con una segunda disparador de venta en los 6.032. Y el Nasdaq tiene un disparador de venta en los 22.761. Vamos a mirar esos números aquí. Dice que para el SP500 el disparador de ventas sistémicas está en los 6.275. Miren el nivel. 6.275. Mírenlo, aquí está. Segundo, 6.032. Todavía está más abajo. El segundo disparador de ventas, 6.032. En conclusión, con este informe, la primera activación de ventas sistémicas ya se dio. En pocas palabras, los CTAs ya están posicionándose en ventas. Sabemos que aquí hubo flujo de ventas. Esto fue después del reporte de Microsoft o antes del reporte de Microsoft, que también se los dije. Cuando hablemos del flujo de opciones call y put, estábamos viendo que hay un fuerte desequilibrio entre las opciones con más de 25 millones apuntando a caídas, a ventas. Ese rally de Microsoft fue generado por cerca de 12 millones que entraron cerca de finalización de sesión, pero igual había más presión bajista que alcista. Por ende, desde ese día estábamos viendo cómo el mercado empezaba a tener flujo bajista. Y algo también que les había dicho en los pre-market pasados es, los institucionales generan coberturas cuando pueden y no cuando quieren. Y cuando pueden es justamente ahora, en este momento, porque las coberturas están muy baratas. Y ahora vamos a ver el gráfico cómo fluyó el dinero institucional hacia el VIX. Están muy baratas, podían empezar a coberturar. Y aparte de eso, que vamos a entrar en un ciclo de estacionalidad bajista, que agosto no es tan bajista, ya vamos a ver las cifras, pero que el mes de septiembre sí inicia con un mes bajista. Entonces, aquí tenemos varias cosas importantes, niveles cuantitativos. El put wall estaba en los 6.300. El inicio de las ventas sistémicas estaba en los 6.275. Ventas institucionales en los 6.400. Hablamos de un put wall también por aquí en 6.400, que esto iba a ser un muro de contención. Lo dije por allá. Entonces, muchachos, ¿qué se traduce esto? ¿En qué se traduce? Simplemente el inicio de coberturas masivas en los índices. No significa que el índice no vaya a subir, sí. Pero antes de subir va a generar un movimiento bajista tan fuerte que va a crear nuevas oportunidades para ver máximos finalizando año. Ya vamos a ver la estacionalidad. Pero entramos en un ciclo bajista muy fuerte y que se puede comer la subida hasta bien abajo. Porque como ya lo sabíamos, ya se fue una de las manos fuertes. Quedan la otra que son los retails. Los retails operan por emoción. Cuando vean el mercado bajando, van a soltar esas compras y van a empezar a vender. Y eso va a potencializar aún más las caídas. Aquí es donde se aplica bien el dicho de sube por ascensor y baja,
perdón, sube por escalera y baja por ascensor. Aquí se va a presentar muy eso. Y miren esa caída, ¿cómo se dio? Desde su máximo histórico ha caído cerca de un 3.48% en solamente 2 sesiones. Lo que le costó al índice subir desde el 16 hasta el 31. Casi 15 días se lo llevaron en 2 sesiones. Esa es una interpretación muy básica de los datos que estábamos viendo. Eso es seguir el dinero institucional. Eso es seguir el dinero. Y acá con esta gráfica, pues ya sabemos que esta gente aún va a seguir potencializando las ventas. Por acá tengo otra venta importante. Miren la protección, lo que les acabo de hablar, cerca de la protección de las caídas. Retomando el tema de la protección ante las caídas. Este gráfico nos representa la protección que tenemos, dice aquí. BG nos presenta la protección contra caídas, contratos que protegen contra una caída del 10% versus protección contra una alza de ganancias en el 10% durante los próximos 60 días. Ojo a esto. En el SPY, en los índices, etc. Es la más alta desde la crisis bancaria del 2023. Y miren, aquí está. Tenemos un momento donde la protección empieza a tocar picos. Traducción de esto. Van a empezar a haber coberturas en el mercado. ¿Y cómo se van a ver reflejadas en el gráfico? Muy simple. Retrocesos. Por eso agosto es un mes con estacionalidad bajista. Históricamente lo es. Entonces, dice aquí, no se trata de ventas por pánico. Ojo, se trata de una disminución de la euforia, lo dice Chris Murphy, director de estrategias de derivados de Susquehanna. Las operaciones con memes han agotado su ciclo y el posicionamiento sistemático se encuentra cerca del límite superior de su rango, por lo que ahora hay menos demanda de protección alcista. Pocas palabras, vamos a ver ventas y contratos, opciones y derivados entrando en ventas, que va a hacer y le va a imprimir presión bajista a los índices. Entonces sumemos esta información, sumemos la información de los cuantitativos, y acaba de crear los 6.300 y lo dice muy clara JJ. Esto de comentarios de JJ Montoya, muchachos, uno de los analistas cuantitativos más cracks que yo conozco. Dice, analizando la estructura, una ruptura sostenida del nivel de los 6.300 activaría una señal bajista clara, lo que probablemente impulsaría compra de puts y un incremento adicional en la volatilidad. Ese dato es muy importante. ¿En dónde nos encontramos ahora? 6.234. ¿Qué significa? Vamos a priorizar ventas en índices. La siguiente semana, esta semana y la siguiente semana. Vamos a priorizar ventas. La dirección es bajista. Todo está bajista. Vamos a seguir viendo el informe. Por acá tenemos la estacionalidad. Miren, la estacionalidad las primeras 2 semanas de agosto suele ser plana. Dice, la rentabilidad media de la primera quincena de agosto es el quinto medio mes más débil del año desde 1950, aunque al menos es positiva, casi un 0.02% sube el índice. ¿Qué significa? Que podríamos tener una caída las primeras 2 semanas y luego un repunte para que terminara un 0.02 positivo el índice. Pocas palabras, es muy probable que el mercado siga cayendo, haga esto y repunte a final del mes, pero cierre por cerca de estos niveles. Es lo que podemos traducir de la información institucional, porque se dice que será un 0.02, ¿dónde arrancó agosto? Agosto arrancó cerca de este nivel, 31, esta es vela del 31, por aquí. O sea que el mercado, agosto podría terminar, si nos vamos con la estacionalidad, por aquí. Un 0.02%. ¿Cuánto es? 0.33. Miren que no es tan difícil seguir el flujo.
Y justamente coincide con una resistencia sistémica, 6.353. Vamos a mirar más informes porque esto hay que cogerlo con pinzas. Por acá tenemos rendimientos de estacionalidad del S&P 500. Prácticamente de los últimos, este gráfico es de los últimos 10 años. Agosto ha tenido, 2015 fue el menos 6.10, 2016 0.12, 0.99, 2018 3%, menos 1% en el 2019. Aquí tienen cómo ha terminado el mes de agosto los últimos 10 años, desde el 2015 hasta el 2024. ¿Cuál ha sido la media? La media ha sido de un menos 2.20, aquí está, perdón, de un 0.24%. Traducción de esto, este dato es desde 1950 y este dato es de los últimos 10 años. Miren que a pesar de que tenemos una métrica de solo 10 años y una métrica de muchísimo más años, la constante es la misma. Agosto crece en promedio un 0.2. Ya desde ahora usted ya debe tener clara cuál es su hoja de ruta para el mes de agosto. Si no lo ha entendido, pues se los explicaré más adelante en el gráfico. Y otro gráfico importante que tenemos por acá, miren esto, este es el rendimiento promedio también mensual del S&P 500. Este está medio desde 1950, también el promedio, pero este gráfico nos muestra un poquito más a detalle. Más a detalle como tenemos aquí en azul los últimos 20 años, en verde los últimos 10 años, en negro los años post-elecciones, el promedio post-elecciones y el promedio general. Si vamos a ver, tenemos agosto. Miren que aquí en esta barra tenemos el mes de agosto. Dice, después de un repunte del 28% de los mínimos de abril, es importante señalar que los próximos 2 meses podrían proporcionar la cobertura perfecta para una pausa bien merecida. Volvemos a hablar de las coberturas de las institucionales. No, el mercado alcista no ha terminado y estaremos más arriba para fin de año. Aún así, abroches en los cinturones. Ese es un comentario que hacen desde Carson, que nos comparten este gráfico. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Vamos a tener por estacionalidad agosto un mes bajista. Puede que sea bajista la segunda semana, termine un poco positivo y septiembre terminen de rematar. O sea que vamos a ver una caída consistente para los próximos 2 meses. Y ya lo que es octubre y noviembre, ya después que se den el rally navideño por estacionalidad, pues los índices van a seguir subiendo. En pocas palabras, prepárense para un retroceso completamente normal, apoyado por las coberturas, para luego ver posiciones en un movimiento. Entonces, ¿qué nos están queriendo decir desde ahora, muchachos, los gráficos? Vamos a tener oportunidades para vender desde lo más alto, buscar precios baratos para luego comprar y esperar a fin de año repuntes alcistas. Ya tenemos la hoja de ruta para lo que es agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos la dirección de 5 meses solamente con estos informes. Ya usted desde ahora tiene que estar priorizando cuál es su dirección. Y lo iremos viendo a medida que vamos avanzando en los pre-market, pues iremos ajustando esas previsiones semana a semana, pero ya tenemos un panorama, una hoja de ruta, al menos hasta el mes de diciembre de este año. Listo, muchachos. Después de una pausa técnica volvemos acá a este gráfico. Dicen lo siguiente, miren este dato. Rendimientos promedios, esto cambia, esto es cobertura en el VIX. Miren cómo el viernes se compraron opciones de compra de una sola pierna a 90 DT por un valor de $22 millones en el VIX. Comparación con solo 6.5 millones en opciones de venta. Eso se vio reflejado en un repunte del VIX. Sube el VIX, bajan los índices. ¿Qué significa? Se están coberturando los institucionales. Lo que dije ahora rato y lo que vengo mencionando hace mucho rato. Es momento de coberturas. Coberturas. Entonces retomemos acá. Vamos a analizar el VIX. Miren por ejemplo el VIX. Vamos a ver el VIX. Miren el salto del VIX.
Y aquí lo dice muy claro. Subió más de $3, que significa un 22% intradía. Miren esto. Pasamos de 18 a más de 22. Esto significa que empieza a subir la volatilidad. Vamos al VVIX, que es el institucional. Miren ese salto tan tremendo. Yo había marcado esta zona ya hace mucho rato, donde les decía que el VVIX se podía subir desde ahí y que había que prestar atención al VVIX, porque el VVIX reacciona más rápido que el VIX. Y si reacciona más rápido que el VIX, pues ustedes les puede dar una idea hacia dónde puede ir el índice. Porque si el VVIX sube, así el VIX no haya subido todavía, el índice va a caer. Una conclusión muy sencilla, muchachos. Entonces, aquí se ve el flujo institucional, cómo está yendo aquí. Están coberturándose. ¿Y cómo terminó la semana, muchachos? Pues aquí los tenemos. Magnífica 7, todo colapsado. Todo a la baja. Amazon menos $19, que representa un 8.2%. Meta menos $23, que representa un menos 3%. Apple menos $5, que es un menos 2.5%. Nvidia menos $4, que es un menos 2.3%. Tesla menos $5, que es una representación del menos 1.8%. Microsoft menos $9, que es una representación del menos 1.7%. Y Google un menos 2%, que es un menos 1.4%. Aquí está el síntoma de la caída en los índices. Empiezan ellos a generar ventas. Recuerden lo que les había dicho. Los corporativos no están en punto de comprar. Más bien están en punto de vender. Sumando todo lo técnico y lo fundamental y todo se va mezclando. Miren cómo se va mezclando poco a poco todo. Entonces vamos a pasar al gráfico. Vámonos para el gráfico. Ya tienen los datos. Tienen la estadística. Vámonos para el gráfico. Así es simple. Entonces volvamos al SP500. Antes de empezar, vamos a marcar niveles importantes. Entonces, para no retomar lo que ya les dije, sabemos que una venta sostenida o nivel de venta sostenida sobre los 6.300 es estructura claramente bajista. Técnicamente el mercado, vamos a apoyar gráficos de un día y vamos a ver lo siguiente. Vamos a borrar eso porque esto lo hice al principio. Miren que inclusive, muchachos, algo curioso. Yo les había dicho, vamos a poder ver movimientos alcistas hasta el 10 de agosto. Se me adelantaron las ventas. Yo tenía previsto que eso fuera el 10 de agosto. Se me adelantaron, pero lo teníamos previsto. El mercado ya está rompiendo zonas importantes y ahora se puede apoyar o encontrar un pivot aquí. Ojo porque está en una zona de rebote que puede ser importante. Como sabemos que ya esta gente está vendida, si vemos el gráfico de un día podríamos trazar un movimiento, al menos hasta los 6.300, que sirva como resistencia, ver una caída hasta aquí para ver subidas desde esos niveles. O ahí hasta ahí. Yo diría que mi segundo nivel marca este inicio de ese ciclo bajista hasta ahí, siguiendo la estacionalidad y el movimiento. Perder este nivel sería catastrófico porque aquí entran millones de dólares más a sumar a las posiciones de ventas sistémicas de acá. Aquí entró un 10% del capital de ventas sistémicas, aquí entra otro 30%. Y entra un capital de venta sistémica de miedo si se cruza el umbral de los 6.034. Vamos a ver el informe. Aquí tengo el informe, muchachos, miren. 6.032. ¿Cómo lo tenemos? El Sell Tiger Rango está entre los 6.032 y 6.277. Veanlo, aquí está. Este es el informe de los ETX. ¿Cómo se lee el informe? Lo más importante del informe es mirar el SP500 y mirar las zonas del BUI y las zonas del Sell. Las zonas del BUI no están aquí porque están muy lejos de la zona, o sea que no habían activaciones de compra. Los sistémicos podían seguir comprando, pero tenían niveles tan lejos que no estaban aquí dentro del informe. Lo que sí estaba muy cerca era esta zona. El precio actual cuando salió el informe era los 6.334 cuando salió el informe.
Entonces ahí tienen información adelantada, chicos. Entonces yo esperaría que el mercado hiciera un rebote técnico. En caso de que el precio no haga un rebote técnico y rompa la zona, nada que hacer, esto cae de cabeza hasta aquí. Y recuerden lo que vimos el año pasado, lo que están comentando. El año pasado, después de la NF y después del dato de empleo que también salieron malos, el mercado el lunes siguiente empezó a caer por el tema del carry trade. En este momento no tenemos carry trade activo, que es lo del yen japonés, pero tenemos lo de los aranceles activo. Algo se puede desencadenar, no sé. Ese lunes siguiente el mercado cayó más de un 2%. Imaginen una caída por encima, por debajo de este nivel de un 2%. Creo que fue un 4% que terminó la sesión con un 2% de caída. Estamos hablando de que el mercado se puede caer hasta aquí, 3%, sin ningún problema. Si se repite el ciclo y hay algún catalizador que lo dé. Entonces, prioridad, ventas. ¿Va a generar rebotes? Sí. ¿Podemos aprovechar los rebotes? Sí. Teniendo en cuenta que son rebotes de retrocesos para buscar puntos más altos y vender. Por ya todo lo que dije, estacionalidad, flujo de órdenes, cobertura, activación de ventas sistémicas, ventas institucionales, bla, 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 todo lo demás. Lo tienen todo, tienen los datos, muchachos, lo tienen todo. Entonces, puntos importantes, 4 horas, estamos aquí. Yo me inclinaría 4 horas, ver un retroceso hasta aquí. Podría ser que si el put wall se rompe de nuevo al alza, pues el mercado pudiera subir hasta ahí. Este es mi rango, Ya quitemos esto porque el mercado cayó mucho antes de lo previsto. Y vamos a ir gráficos de 1 hora para no quedarnos por fuera. ¿Dónde está el gráfico de 1 hora y dónde está el nivel más importante? Miren que aquí lo tenemos, podemos marcar esta zona. Bien. Segundo nivel importante aquí. En este nivel. Entonces tenemos zonas intermedias. Si aquí me da una venta, confirmación de venta, o el mercado empieza a subir de esta manera y me genera el famoso estructura de venta, vendo ese nivel. Si no hace la estructura de venta, lo esperaría aquí, que es la cuantitativa. Este nivel porque coincide estructuralmente con un punto estructural, ¿sí? Que es ese punto estructural ahí. Vamos a ver acá. Bien. Y porque coincide con el inicio de las ventas sistémicas, donde los sistémicos empezaron a vender. Pueda que se están vendiendo, van a defender esos niveles. Ese es un punto. Entonces, esa es mi proyección para lo que es del mes de agosto. Y si el mercado se cae hasta acá, pues su segunda zona está aquí. Y aquí es donde se desata el infierno para el índice otra vez. ¿Por qué? Porque en esta zona azul es donde están los institucionales comprando en forma. Aquí es donde está el put wall de JP Morgan o el collar de JP Morgan. Este punto va a ser muy fuerte y muy duro de que lo revienten. Si el mercado le da por caer hasta allá y caer un 4 o 5%, este es el muro de contención que tiene. Porque se rompe esto y es un abismo completo. El mercado vuelve a llegar aquí y aquí muy probablemente lo van a detener, van a defender este nivel con todo el poder. Pero primero tiene que pasar por aquí. Entonces para el SP500 realmente la dirección para mí es muy clara, es bajista. Tenemos zonas imanes por acá, sí, que se pueden presentar para lo que termina de año. Esta zona. Siguiendo el análisis del SP500 de contexto macro, vámonos para el Nasdaq. ¿Dónde está el Nasdaq? Se me perdió el Nasdaq. Aquí está el Nasdaq. Nasdaq.
Vuelve a lo mismo y este es un mismo punto, muchachos. Nasdaq. El Nasdaq rompió un nivel crítico también de ventas de los CTAs. Los CTAs están vendiendo Nasdaq aquí, en este nivel. Esto es un nivel importante. ¿Dónde lo vimos? En el informe. Miren, dice Nasdaq 100, aquí está, nivel de venta del Nasdaq 100, 22,761. 22,761, justamente aquí. En esta cotización están vendiendo los CTAs, los seguidores de tendencia. Están metiendo millones de dólares en ventas. Y vuelvo y repito lo que les he dicho muchas veces. Los CTAs son algoritmos, son fondos algorítmicos. No es que ellos quieren o no quieren, es que son órdenes que el algoritmo ejecuta en base a diferentes programaciones que ya tiene el algoritmo. Entonces el algoritmo ya tenía previsto que aquí iba a vender 20.000 millones de dólares en ventas o 20 millones de dólares en ventas. ¡Pum! Precio pasó por ahí, ventas activas. Ya ese dinero entró. Están vendiendo. Igual que el mismo panorama del SP500. Entonces vamos a mirar, si sabemos que el mercado se puede estar presentándose o puede estar para una caída, vamos a mirar gráficos de D1. Miren la gráfica de Daily, algo que me gusta. Gráfica Daily. Este impulso bajista está siendo absorbido por esto, está absorbiendo esto, está absorbiendo esto. Importante. Está rompiendo zonas importantes. Vamos a mirar esto acá. Segunda zona importante, esta. Ahí ya empezamos a mirar o a notar un nivel clave. Aquí. Gráficos dailies. ¿Qué me dice a mí esto? Para mí ese mercado tiene todo el potencial de venir aquí. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Personalmente me inclino porque genere un retroceso para una continuación bajista. Punto 1. Si durante las primeras 2 semanas de apertura de índices de agosto no logra romper este mercado, pues el precio se va a mantener, estos niveles, el precio se va a mantener ahí para una subida posterior. O si el mercado se mete por debajo de esa zona azul, muy probablemente va a caer aquí. Ese es el precio objetivo para las siguientes 2 semanas. Aquí abajo. Aquí va a ir a dar ese precio. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? No lo sé. Pero aquí va a llegar. Este es el objetivo. Esta es la zona imán para el Nasdaq. Todos los ojos puestos aquí. Siguiendo el mismo direccionamiento del SP500. Entonces no me inclinaría. Yo me inclino más por retrocesos. Pero mis ojos van a estar puestos en los niveles de abajo. 1 o 2. Estoy vendiendo estas zonas de acá, ya saqué parciales, tengo break-even y aguantando posiciones aquí. Muy posiblemente o me dé para continuar recargando. Ahora, si vemos el gráfico en 4 horas, tenemos otros pivots por aquí. Justamente aquí. Y una resistencia clave aquí. Vamos a ponerlo en 2. Prácticamente miren que está tocando. Esto es un rango operativo. Si se rompe este nivel, búsquenlo acá abajo, nada que hacer. Pero ahí va a ser la hoja de ruta, muchachos. Nasdaq está claro, US 30 también está claro. US 30 también fue en posiciones que tomamos. El objetivo en el US 30 ya sí o sí el US 30 va a venir a este nivel. Ahí estamos. Ese es mi objetivo para el US 30.
Vamos a ver gráficos de un día. ¿Sí? Este nivel muere. Aquí muy probablemente zona número 1 va a ser este nivel, muchachos. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estoy esperando en US30? Si me ofrece retroceso en los índices, por lo menos el US30 tiene dos caminos. Generar resistencia técnica aquí para caer hasta aquí y venir hasta acá. O romper este nivel, venir aquí y de aquí descolgarse. Si rompe este nivel, muy posiblemente el US30 pues va a subir más, pero la probabilidad son caídas por todos los ciclos. Vámonos para el oro, que me lo preguntan mucho. El oro me lo preguntan demasiado, muchachos. Miren que el oro, qué brutal. La verdad fue brutal ese trade. Fue brutal ese trade de la NFP. Ahora, vámonos por acá. Vamos a colocar. Entonces, muchachos, vamos con el análisis del oro. Vamos a retomar acá el análisis del oro. Vamos a dejar estos niveles aquí marcados. Esto sale, esto sale, esto sale. Como se los había mencionado a ustedes en el último live, pues el oro se encontraba en una fase de retroceso desde aquí y esa fase de retroceso iba hasta aquí. Y vamos a hablar de un retroceso. ¿De un retroceso de quién? De un retroceso de otro retroceso mayor. ¿Por qué? Porque la tendencia es esta. Entonces, entras en un impulso tendencial. Impulso tendencial. Viene un retroceso. Impulso. Retro, impulso, retro, impulso, retro. Esto es un impulso de ese retro. Ya se quebró esa estructura bajista. Ahí. ¿Qué significa? Traducción básica. Este impulso bajista ya se acabó. Ese impulso bajista era el retroceso de este impulso alcista, que es a su vez el retroceso de este impulso bajista. Todo es un ciclo. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez lo mismo de lo mismo. Traducción. Fin de este impulso, el mercado muy probablemente vaya a volver acá. ¿Qué vamos a esperar? Lo siguiente. Siguiendo lo mismo de lo mismo. Ya usted se puede morir, usted también se puede quitar, bla, bla, bla. Podemos quitar eso. Se ha recuperado un canal, se ha recuperado una directriz. Bien. Ya usted no va porque ya usted se rompió. Ya la podemos quitar. Me quedas tú. Vamos a colocarla con 1. Ahí está, muchachos. Entonces, la zona objetivo del OVE era esta. ¿Por qué? Que fue la que tocó al PIB. ¿Por qué? Porque es el inicio de la ruptura de este máximo y arrancó con un rally sostenido que llevó el precio hasta allá. Básico del oro. Técnicamente, estamos frente a una estructura ya alcista. Ya se rompió el nivel importante de ese retroceso bajista, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podría esperar yo? Va lo siguiente, y van mis dos zonas en las que me voy a concentrar. Ya usted también ya no me sirve tener este nivel marcado aquí, ya no me sirve tener este nivel marcado aquí. Ya sé cuál es mi nivel objetivo. Entonces, ya usted reaccionó, usted reaccionó, usted reaccionó, usted reaccionó. Ya va. Quitamos este ruido. Este ruido ya hizo lo que tenía que hacer. Vamos a bajarle tonalidad para que no se vea tan eso ahí en el gráfico y no me dificulte lo que estoy haciendo. Me voy a concentrar en esta directriz. Ahí va. Entonces lo siguiente, muy probablemente si el mercado me ofrece un retroceso, su siguiente pivot está aquí. Este es el pivot.
para que el mercado pueda generar un impulso, continuar con su impulso y ver un retroceso. 4 horas está muy limpio. 4 horas podría inclusive el mercado caer hasta aquí antes de volver a subir. Si vemos gráficos de 4 horas, este sería el escenario en 4 horas. Si vemos el gráfico en 1 hora, este sería mi primer nivel. Conclusión, en 1 hora el mercado me está diciendo yo puedo subir, pero si aquí me consolido y rompo la lógica del retroceso, puedo empezar a subir desde aquí para buscar un nuevo high que me lleve el precio allá. ¿Sí o no? Gráficos de 1 hora. Vamos a correr esto, vamos a correr esto. Ese es el primer objetivo. O aquí. Cualquiera de los dos niveles. Nivel 1. Nivel 2. Para buscar una posible continuación alcista que genere un retroceso corto antes de continuar subiendo. Si por alguna razón se pierde este nivel, el precio va a caerte como mínimo aquí. Entonces, por debajo de ese nivel, temporalidad H1, el precio te puede caer aquí. Creo que el análisis para el oro no es tan difícil y esto lo podríamos tirar aquí. No está tan difícil el análisis del oro, muchachos. La dirección es simple. Vamos en movimiento alcista como mínimo a recapitalizar este punto. ¿Dónde se cambia todo? Si en algún momento el mercado pierde este low de aquí, pues va a caer como mínimo hasta por acá. Oh, mentiras, no hasta allá, para que toque la lógica aquí. Pero esos niveles no me interesa marcarlos ahorita porque estamos muy lejos. Entonces vamos a dejar ese piso nomás ahí. Ese sería la estacionalidad para agosto. Aprovechando de que agosto es un mes que estas 2 primeras semanas puede caer los índices y estos pueden ir a subir. Vámonos para la libra dólar. La libra dólar, miren que la libra dólar rechazó muy bien la zona que aún marcada, ya les había dicho. Esta zona va a ser una zona muy importante para ver un reposicionamiento nuevamente de la libra dólar al alza. Va a ser el último nivel que va a tener la libra dólar para irse al alza. De lo contrario, una caída aquí amplificaría caídas hasta este nivel. Desde aquí. Y que este nivel iba a servir como un pivot para generar un retroceso. Ahora, si nos vamos a gráficos de 1 hora, ¿qué estamos notando? Gráficos de 1 hora. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto, esto y esto, que era lo que les había comentado la semana pasada. Bien, vamos a quitar esto, vamos a actualizar esos niveles. Técnicamente, la primera aceleración de la aceleración ya se rompió y su zona contraria. Por ende, el objetivo va a ser este, en el mediano plazo, que la libra dólar pueda subir hasta este nivel. No estoy diciendo que se va a subir desde aquí ahora directo, pero puede llegar aquí. El objetivo es llegar aquí. Y aquí es donde se van a definir dos cosas. Apúntenlo. Porque si el mercado aquí hace cambios estructurales de ese retroceso, esto es un retroceso. Si el mercado hace cambios estructurales de ese retroceso,
el precio puede generar consolidación, quiebres y ver nuevamente caer el nivel hasta acá. Si el precio rompe al alza ese nivel, muy posiblemente va a subir hasta allá. Sería el segundo nivel. Entonces ahí está, muchachos, la proyección para la libra dólar. La libra dólar va a seguir su camino alcista mientras se mantenga por encima de este nivel. La lógica sigue siendo alcista. Ahí lo tienen, no está nada complejo. Se puede aprovechar la lógica hasta allá. Y la libra yen volvió otra vez a tocar el nivel. Está muy limpio. Creo que la caída se puede amplificar más porque si estamos viendo caídas en índices se puede amplificar más la caída. Así que nos vamos a ver el gráfico de un día. ¿Y dónde está toda la zona de la libra yen? Vamos a calcular. Aquí es donde el famoso Fibonacci me sirve. Porque tenemos demasiado ruido en esa infractalidad de 1. Entonces yo me concentraría en buscar anulado. Eso. Ahí. Nivel 1. Nivel 2. Ahí. ¿Qué me está diciendo a mí? Ruptura de este nivel que puede generar un pivote alcista hasta aquí. Puede generar una caída hasta aquí o hasta aquí. Para posteriormente ver una subida del libra yen nuevamente. Me inclinaría o en su defecto que esto se meta aquí por encima de ese nivel y de unas cuantas consolidaciones más que me permita comprar hasta algunos de estos niveles y ver caídas. Pero ese sería mi escenario principal. Ver un retro para buscar ventas hasta estos niveles. Gráficos de 1, gráficos 4 horas. Las ventas se podrían concentrar. Vamos a quitar esto. Por aquí. Nivel de resistencia. Si se mete por encima de ese nivel, va a subir como mínimo hasta aquí. Otra vez. Entonces ahí ya tienen los niveles marcados, muchachos. Va a ser puntos en los que voy a tratar de concentrar mi mayor esfuerzo para buscar una muy buena confirmación. Listo. Y la plata. Como se los dije en el live también pasado, la plata va a entrar en fase de retroceso. Ahí va y mi objetivo está aquí. Sigo sosteniendo ese objetivo. ¿Cuándo va a cambiar mi perspectiva nuevamente a un punto alcista? Si él vuelve y se mete por encima de este nivel, que es muy probable, y rompe este nivel, vamos con todo hacia los 40. Si hace esto. Listo, el objetivo sigue siendo los 40, muchachos. Esa es una mezcla de análisis institucional, análisis técnico, análisis fundamental. Si hay algunas actualizaciones, pues las dejaré para la siguiente semana. Algunas actualizaciones porque hay unos informes que todavía no he leído. Se las estaré compartiendo por el canal de Telegram. Recuerden suscribirse al canal de Telegram. Si este video les gustó, recuerden darle like, dejar su comentario. Todo eso ayuda para las métricas del canal. Suscribirse también a las masterclass, al trading en vivo. Y nada, muchachos, por el momento nos vemos. Que tengan excelente profit, chicos. Bendiciones, hasta la próxima y feliz inicio de fin de semana.